Bon dia, bon dia, bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a Dunker 176, Dunker 176, ja ho sabeu, el vostre podcast d'handbol de referència si sou del balonmano Granollers, perquè de moment és l'únic podcast d'handbol sobre el balonmano Granollers. Tornem a Twitch perquè tornen les entrevistes, ja ho sabeu, que tant com puguem la majoria d'entrevistes a jugadores i jugadors del club les farem aquí a Twitch, per tant, les podeu veure en directe, les podeu veure abans que surti el podcast i, sobretot, podeu preguntar el que vulgueu a les protagonistes i els protagonistes que passin per aquí pel canal. Sé que esteu una miqueta neguitosos després de la victòria d'ahir del Freikin a Europa, debut a la fase de grups i victòria. En parlarem al podcast, d'acord? En parlarem al podcast, però avui hem vingut a parlar amb Cristina Polonio, que és la pivot, la jugadora del CAEC 7 Balonmano Granollers i que ja ens està esperant a l'altra banda i, per tant, anem cap allà per saludar-la de seguida. Cristina Polonio, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Benvinguda a Bunker 176 i gràcies per acceptar aquesta entrevista. Sempre és un plaer tenir-vos per aquí. Des a ti. Et volia preguntar, per començar i per anar a veure si el xat es va escalfant i van fent també preguntes, com t'estàs sentint tu personalment en aquest inici de temporada? Bueno, ha sido un inicio bastante complicado. Nos han tocado rivales difíciles y creo que todo lo que estamos entrenando y todo lo bien que estamos haciendo durante la semana nos está viendo reflejado. O sea, una sensación un poco agridulce de saber que estamos haciendo bien el trabajo, los entrenamientos, pero no estamos obteniendo resultados. Entonces, pues bueno, eso, te diría agridulce. És que heu començat contra l'Elche, el Màlaga, el Porriño, l'Elda i ja en parlarem després, el Guardés aquesta setmana. El calendari és que és horrible. Sí, bueno, a ver, tampoco hay que cogerlo como excusa. La liga se está viendo, es complicada para todo el mundo. En cualquier jornada puedes perder, puedes empatar y puedes ganar. Y hay que estar al 100% todos los partidos. Es verdad que ha sido un inicio difícil, que el jugar 2 jornadas, descansar, ahora jugar 3, volver a descansar, quizás tampoco te da pues esa confianza de continuidad y de decir, bueno, la siguiente semana tengo otro objetivo, te vas con un empate o una pérdida y una semana sin jugar y bueno, quizás eso también nos está costando gestionar, pero bueno, también es el inicio, queda mucho, vamos con 2 puntos, pero las primeras solo tienen 6 puntos más, no es un drama tampoco, entraba dentro de lo que podía pasar. Lo que pasa es que son más sensaciones que realmente que sea algo negativo. Estaba dentro de las posibilidades y tenemos que pues, dejarlo a un lado, pensar en los siguientes objetivos y aprender de los errores. Faig una petita pausa un moment per saludar l'Antonio García, que s'acaba de saludar i acaba de saludar. Els que hagueu escoltat aquest soroll al podcast només a Spotify o iVoox, doncs ha estat això, que ha arribat l'Antonio i ha saludat. Però seguim amb la Cristina. Hola, Antonio. Personalment, mira, et saluda també. Portes 8 gols en aquestes 4 jornades. Per tu és una xifra important, la de la golejadora? No, la verdad que no soy una jugadora que me fije en los goles. Creo que al final el meter goles o no también depende del equipo, depende de todas y el objetivo es ganar los partidos, jugar de la mejor forma posible y que anote los goles la jugadora que tenga más facilidad. No se trata de llevar el protagonismo a la hora de ser goleadora. Es verdad que creo que no ha sido mi mejor inicio, tampoco voy a mentirte. Creo que puedo estar a un nivel mucho más alto del que estoy ahora mismo. Pero bueno, creo que no es, aunque considere que lo puedo hacer mucho mejor, no es algo que me condicione ni es mi objetivo a la hora de jugar partidos. Al revés, para mí a veces es hasta más satisfacción el poder fijar a 2 jugadoras y bloquear a una compañera y que entre sola que marcar un gol yo misma. O sea que no es algo en lo que creo que deba fijarse una pivote. Es un puesto diferente. Això t'anava a dir, és aquesta tasca fosca de feina que no s'acaba de veure sempre de la pivot. Entenc que t'encanta aquesta posició, per això hi jugues. Sí, sí, sí. Puedo ser un poco loca en ese sentido de que me guste estar ahí pegándome con la gente en el centro, pero bueno, creo que es una forma diferente de ver el balonmano, es una forma diferente de jugar. Y para mí el poder ayudar a mis compañeras haciendo ese trabajo sucio, deslizar en el momento que toca, bloquear,
es casi más importante que meter un gol. Entonces, pues bueno, también me gusta mucho correr, creo que eso es algo diferente en la posición en comparación con otras jugadoras, pero bueno, sí, me gusta bastante, no te voy a decir que no. Això et volia preguntar precisament pel fet de córrer. Ets una pivot que ataca i que defensa, és a dir, estàs amunt i avall, estem acostumats a veure les pivots que ataquen i se'n van a descansar fins al següent atac o que són especialistes defensives. Tu fas de tot. Et sents còmode defensant? Sí, es más, me encanta defender, es algo que disfruto mucho y al final es un potencial que tengo, tengo pues la capacidad de poder defender y salir al contraataque rápido y a mí, o sea, es una parte también de mi forma de jugar que me gusta, ¿no? Y aprovechar el hacer un impar para salir a un contraataque más rápido o pues hacer una buena defensa y tener la opción de un gol fácil creo que es muy importante y el defender también es una parte muy importante del balonmano, no solo es el ataque y bueno, la satisfacción que sientes también cuando haces una buena defensa y ves que el otro equipo está atascado gracias a tu defensa, pues es muy grande también. Entonces creo que tiene la misma importancia, ¿no? O incluso más. La mítica de fer una bona defensa i acabar fent el gol ja deu ser el súmum. ¿El qué? ¿El qué? Perdona, que no escucho Acon bien. Aconseguir fer la mítica de fer una bona defensa, tu ser qui recupera pilota i acabar fent el gol, això ja deu ser l'hòstia. Sí, bueno, recuperar la pelota realmente es un trabajo del equipo. Porque tú has podido recuperar una pelota, pero son 6 compañeras más la portera las que se han tenido que colocar bien, hacer bien sus funciones, tapar líneas de pase para que tú puedas robar ese balón. Entonces, es satisfactorio para ti, obviamente, pero es que a nivel grupal también es satisfactorio el saber que hay ese entendimiento y esa coordinación a la hora de hacer una defensa. Mira, comencem a tenir preguntes pel xat, aprofitem. Primer el Lidrox Piga pregunta si això que fas de córrer tant, que cansa moltíssim. Bueno, depende, si has entrenado para eso, pues no. Al final llevo corriendo toda la vida y no me cansa, no me cansa. El contacto físico, depende del qué partido, puede cansar más que correr. Si lo tienes entrenado y al final yo estoy acostumbrada a correr, no es algo que me suponga un cansancio extremo, la verdad. I l'Enric Pineda pregunta des del desconeixement, diu, si creus que la pivot té la responsabilitat de dirigir l'equip en aquestes tasques defensives. En mi caso no. Yo creo que la que tiene responsabilidad de dirigir la tarea defensiva son las centrales defensivas. En mi caso soy un pivote que defiende en un 2 eh, y no creo que tenga esa responsabilidad porque las que están en el centro son las que tienen que controlarlo todo. Es verdad que toda jugadora tiene que coger esa responsabilidad y hacer bien su trabajo, pero creo que no, como pivote no, sino es más la posición de central defensiva que pivote. Ja l'última pregunta d'actualitat més pura i dura. Què creus que és el que us està faltant per acabar de transformar aquests partits en bones sensacions, però que acabin en victòria? Pues a ver, si tuviese la solución, la habríamos aplicado ya, seguramente. No nos estaría pasando. Pero bueno, creo que es al final coger un poco esa confianza. El inicio ha sido complicado y quizás pues tenemos esa desconfianza inconsciente, ¿no? Jolín, lo estamos haciendo bien, estamos entrenando bien, tenemos que hacer lo mismo en los partidos y no nos está saliendo. Entonces puede ser que sea pues es una desconfianza inconsciente de ponernos autopresión cuando las cosas están saliendo bien en los entrenamientos y en los partidos no. Tampoco creo que es lo que te he comentado antes, que sea algo que vaya a durar en el tiempo, creo que es el inicio, al final también hay que coger el rodaje de la temporada y confiar en el trabajo, ¿no? Que al final las cosas están saliendo, es simplemente aplicarlo y yo creo que en el momento que un partido nos salga bien vamos a ir para arriba segurísimo, o sea, es coger la confianza de decir, ostras, nos sale, con esto hacia adelante y ya está, poco más. Doncs aquest cap de setmana contra el Guardés, que són les líders, han guanyat absolutament tot, seria un bon escenari per trencar la ratxa. Sí, ojalá, ojalá. Es un rival duro, están haciendo las cosas muy bien, la verdad. Han ganado todos los partidos, pero bueno, al final es lo que te he dicho, es que solo son 6 puntos de diferencia. Es totalmente asumible recuperar esa renta a lo largo de lo que queda de temporada, ¿no? Que es el inicio, que parece ahora mismo que es mucho, pero realmente no es tanto, no son tantos puntos de diferencia. Parlem ara de tu, perquè tens 26 anys, que és una edat boníssima per ser esportista, però ets una de les jugadores veteranes de l'equip, tant per edat com per experiència. Sents que tens un rol de lideratge?
Bueno, es verdad que es lo que dices, soy la segunda más mayor del equipo, con 26 años, somos un equipo muy joven y sí, puede ser que en experiencia pues tenga un poco este rol, pero es verdad que creo que el rol de liderar al equipo internamente es función puede ser de la capitanía y tampoco, o sea, soy una jugadora para eso bastante correcta, no me gusta meterme en las funciones de otras jugadoras y al final si hay una capitana creo que hay que hacerle caso y creo que es la que lleva las riendas. Obviamente puedo aportar mi veteranía, mi experiencia en momentos en concreto y en la pista, pero en lo que engloba al total del equipo y todas las funciones que tiene que hacer el equipo, creo que hay una, pues una persona, unas responsables en este caso, porque hay más de una capitana, y creo que, pues, por mucho que yo tenga experiencia y tenga veteranía, hay roles que deben respetarse. Quan vas arribar al Vera Vera eres una jugadora encara molt més jove, allà hi vas guanyar una lliga, una copa, tens també una supercopa i tenies companyes, de fet competies per posició amb l'Eli Cesario. Em, van ser importants aquestes jugadores veteranes tan importants per l'handbol femení a l'hora de fer-te créixer? Bueno, sí, al final tener unas jugadoras o unas jugadoras de gran nivel que están en equipos nacionales, que están rindiendo al máximo nivel, obviamente te hace mejorar. El tener una competencia dentro del equipo te hace entrenar mejor, te hace, pues eso, mejorar a ti misma y aprender muchas cosas, obviamente. Y bueno, creo que a día de hoy sigo aprendiendo, ¿eh? Esto no es un ya aprendí lo que tenía que aprender y ya no aprendo, para nada, nunca se deja de aprender, siempre se puede mejorar y claro que es algo que ha influido en mí positivamente o también, por ejemplo, Shula, que es, para mí Mhm. también es una pivote muy grande y bueno, pues sí, el haber podido compartir con jugadoras de grande nivel te hace mejorar, obviamente, y a día de hoy también con las jugadoras que tengo en el equipo mejoro cada día, o sea que siempre es positivo el poder trabajar con gente en tu puesto y el exigirte más cada día. Llavors, amb 26 anys, creus que encara no has arribat al teu prime? Que encara hem de veure una Cristina Polonio molt millor? Ojalá. No, pero sería muy cómodo, ¿no? Decir, bueno, ya tengo 26 años, que tampoco, realmente en mi equipo parece que es mucha edad, Mhm. porque somos muy pequeñas, pero conformarse con 26 años en no querer aprender nada más, pues bueno, no es mi estilo. No, creo que siempre se mejora, creo que siempre se aprende y al final por eso seguimos jugando. Si lo supiésemos ya todo, para qué más? Quan vas arribar aquí a Granollers, vas notar alguna cosa diferent respecte als equips on has jugat abans? ¿Diferente en qué sentido? ¿Deportivamente o a nivel personal? En tots els aspectes. És a dir, has entrat en un vestidor on hi ha jugadores molt més joves, venies acostumada a una altra cosa, esportivament vens de guanyar títols, les aspiracions ara mateix no són aquestes. Què has notat de diferent? Bueno, a ver, como club, la verdad es que no tengo queja. Creo que Granollers es una familia y me he sentido muy bien acogida desde el principio. Sí que es verdad que lo que dices a nivel objetivos, los objetivos cambias, pero es que también hay que saber jugar a diferentes objetivos. O sea, no es lo mismo jugar para ganar títulos que jugar sabiendo que tienes un buen equipo y que puedes llegar a estar ahí, a estar entre las Mhm. 5 primeras y tener un objetivo y saber que tienes que perder y te tienes que levantar al día siguiente. Entonces, creo que la motivación es diferente, pero hay mucha motivación también. O sea, y una motivación mental fuerte, que no es lo mismo la presión de ganar que la presión de saber que puedo perder, pero también puedo ganar y puedo llegar ahí. Entonces, bueno, creo que ambas son positivas. Es diferente, sí, pero ambas me gustan y son positivas. También a nivel vestuario, pues venía de ser de las pequeñas a pasar a ser de las mayores, pues es diferente, ¿no? También el ambiente, pero bueno, la verdad es que estoy muy a gusto. Las chicas son un encanto y es que no tengo ninguna queja ni ningún inconveniente, ni a nivel vestuario ni a nivel pista con las chicas. La verdad que no te puedo decir nada malo. No, no, fantàstic, és el que m'agrada escoltar, de fet. Creus que llavors en un termini no molt llarg de temps el club, el CAC 7, pot arribar a guanyar la Lliga o a jugar la final per aixecar aquest títol? Bueno, al final soñar siempre está encima de la mesa, ¿no? No,
Los límites nos los ponemos nosotras y hay que ser realistas, obviamente, pero bueno, ahora mismo hay unos playoffs y puedes quedar octava y acabar quedando primera. Entonces, aquí se trata de trabajar y llegar al máximo del equipo. Y si tu equipo da el máximo y quedas tercera, perfecto. Y si da el máximo y quedas séptima, también. Pero dejarte la piel. Entonces, no te voy a responder con todo el perdón del mundo porque puede pasar lo que sea. Y también el cómo llegue físicamente el equipo a final de temporada, las lesiones, que son algo que no se puede controlar. Pueden pasar muchos factores que no se pueden predecir ahora mismo y que, pues, ¿por qué no? Puede ser que lleguemos en una posición alta al playoff y quedemos luego octavas, o que lleguemos en una posición baja al playoff y luego quedar primeras. Igual que también puede ser, y ojalá que no, porque vamos a trabajar para que no, porque el equipo no tiene nivel para estar abajo, pues que se dé una mala temporada. Pero lo dudo mucho, como estamos trabajando, el equipo tiene que estar arriba y lo sabemos y, bueno, la intención és conseguir-lo. Em quedo amb això, que la intenció és aconseguir-ho. Dèiem, insistim, que amb 26 anys ets molt jove, molt, encara que siguis de les veteranes de l'equip. Tens molt de camí per davant. Tens alguna il·lusió d'on t'agradaria ser o arribar d'aquí 4 o 5 anys com a jugadora? Esta pregunta no me gusta nada. Doncs no la contestis, no passa res, passem a la següent. Mira, de fet... No, mira, si no t'agrada, endavant. Te contesto. Soy una persona que va año a año. O sea, yo me centro en el presente. Mi objetivo es hacer una buena temporada este año. El año que viene, pues ya veré el año que viene. Pero de aquí a 5 años no tengo ni idea. Fora pregunta. Mira, agafaré una pregunta que ha fet l'Hidroxpia al xat, que m'encanta. Aquest cap de setmana viatgeu a Galícia. És el segon viatge ja que feu a Galícia. Ell pregunta quin és el teu desplaçament preferit de la Lliga, tant esportiu, pel pavelló, per l'ambient, pels rivals, com extraesportiu, pel passeig que deveu fer per la ciutat. Quin destí prefereixes? Hombre, aquí me voy a llevar un pedacito de mis años en Donosti. El viaje que prefiero es Vera Vera, la verdad. Siempre volver a Donosti para mí es muy bonito. También es verdad que este año está Morvedre en la liga y también, pues bueno, ahí se lleva un pedacito de mí. O sea que te diría los dos, Morvedre y Donosti. Fantàstic. A Donosti es menja una mica millor que a Morvedre, segurament, no? Bueno, en casa de mis padres no sé què dir-te. Bueno, clar. Si no, evidentment aquí hi ha coses contra els que no es pot competir. Aquí no se puede competir. Anem ja encara en el tram final d'aquesta entrevista. Anem a la part més personal. Tu ets graduada en nutrició a banda de jugadora d'handbol i ara estàs a punt de començar un màster en nutrició. Com és aquesta compaginació? Bueno, al final es organización, ¿no? Desde pequeña, pues por suerte o por desgracia, pues al final sabemos que este deporte no dura muchos años y que al final luego tenemos que tener algo para poder seguir con nuestra vida y llevar un buen nivel de vida. Hemos aprendido a compaginar estudios y deporte, ¿no? En este caso, pues ahora es estudios, trabajo y deporte. Es un poco todo, pero bueno, es un poco organización, a establecerte unos horarios, establecerte unos límites y bueno, al final es un máster lo que voy a empezar ahora también, que no lo hago por obligación, sino por nutrirme más, por estudiar más, por tener más sabiduría y es gestionártelo también en el tiempo en el que puedas, ¿no? Yo siempre recomiendo a la gente joven que no deje los estudios. Yo, por ejemplo, me he sacado la carrera en más años organizándome conjunto al balonmano para podérmela sacar. Y siempre recomiendo que la gente estudie, aunque sea más tiempo, no importa porque estás jugando y tienes tu trabajo, pero siempre es bueno seguir nutriéndose y seguir estudiando y tener algo que el día de mañana, si tienes una lesión que te impide jugar o te dejas el balonmano y quieres tener otra profesión, que no pasen 10 años sin haber hecho nada y no tener ninguna información, ¿no? Sino seguir nutriéndote y que se puede compaginar. Si te organizas, se puede compaginar y se puede tener también vida social, que no es estar encerrado y en el pabellón, que se pasan horas en el pabellón, pasamos horas y pasamos porque nos gusta, pero también es totalmente compaginable con hacer otras cosas. Déu-n'hi-do, mira, amb això que estàs dient, l'Enric Pineda diu que com és que no us contracten a vosaltres, esportistes professionals, com a coach d'organització personal, perquè déu-n'hi-do el quadrant.
Sí, bueno, un poco de agendas, mira, un poco de agendas tenemos para podernos organizar, pero bueno, es que aprendes de pequeña, si desde pequeña has compaginado las dos cosas, aprendes a organizarte, es que no te queda otra. Mira, abans d'anar al test de preguntes ràpides, queda una pregunta que fa en Sergi Massó, que li va fer a en Joan Amigó ara fa un parell de setmanes quan va venir, i que ell sol ha decidit que aquesta pregunta l'he d'anar fent cada vegada que vingui algú a Twitch. La pregunta és, quan aixeques en Press Banca? Ell ha fet un Excel que a mi no m'ha passat i va actualitzant. En Press Banca, bueno, a ver, yo soy más de sentadilla, la verdad. Ahí te puedo decir muchos kilos. Pero bueno, Press Banca, pues ahora mismo solemos hacer con mancuerna y te diría, pues, entre 35 kilos, no sé, en total. Déu-n'hi-do, Con eh? mancuerna suelen ser entre 15 y 17 y medio por mancuerna, no sé. Más o menos. En sentadilla encara més, no? En sentadilla voy bastante bien. Podem preguntar quan, a sentadilla? Depende de repeticiones. Peso máximo, ahora mismo no te sabría decir, pero más de 100, 120 o Uau. así podría ser el peso máximo, sí. Sergi, hem de preguntar sentadilla, si no Press Banca, em sembla que hauríem de canviar això, que mola molt Sí, més la xifra. mola més, no? Doncs ara anem a fer el test ràpid ja per acabar aquesta entrevista. Vinga, va, són preguntes ràpides, contestem pim-pam i si alguna em dius que no, doncs és que no. Vale. Quina sèrie estàs mirant actualment? Ninguna. Tens plataformes per veure sèries? Sí, lo que no tengo es tiempo. Fantàstic. Hi ha alguna cançó, algun estil de música que t'hagi enganxada ara mateix? Te diría pop. No tengo un estilo definido, depende del día, depende de preparación de partido, más tranquila, variedad. Fantàstic. L'últim llibre que has llegit o el que estiguis llegint ara mateix? Las grietas del silencio. Muy recomendado, por cierto. Fantàstic. Videojoc preferit, en tens? ¿El qué, perdona? Videojoc preferit. No, Pokémon preferit? tampoco. Personatge de ficció preferit? Personatge de ficció... Iron Man. Personatge de ficció, hauria de canviar aquesta pregunta. Tothom es pensa que pregunto per superherois. No cal, eh? No. Mary Poppins també és un personatge de ficció, per exemple. Vale, no sé. Te he dicho el primero que se me ha venido a la cabeza, la verdad, preferir. Iron Man està bé. Aquesta és més fàcil. Tens alguna persona que sigui ídol de l'esport per tu? Heidi Loque, obviamente. I una persona que admires? ¿Deportivamente? En qualsevol sentit. A mi pareja. Tens algun lloc preferit de Granollers o del Vallès Oriental? Pues la verdad es que Granollers, el caminar por el centro, la verdad es que me da vida. No sé, no es un sitio preferido, pero bueno, me relaja el andar por calles peatonales, el pasear, no sé. Fantàstic. Quan anaves al col·le, oblidem ara la uni, el màster, etc. Tenies assignatura preferida? Se ha cortado, ¿no? No escucho. Dic, quan anaves al col·le, de petita, primària, secundària, assignatura preferida tenies? Sí, matemáticas o biología. I la que més odiaves? Castellano o religión. Me parecen más aburridas. Quines llengües parles? Castellano y valenciano. I el teu menjar preferit? El meu què? És que se corta, perdón. Perdona. Menjar preferit? Bueno, pues aquí me pillas. Últimamente, pues te diría que el poke es un poco mi comida favorita, pero bueno, que va, tengo mucho. Como buena persona que vive en la terreta, los arroces. Los arroces son mi perdición. I beguda preferida? Pues la verdad que ahora mismo es el agua. No te voy a mentir. Fantàstic. Pots dir que no en tens, però pregunto, tens un lema de vida? Lema de vida, pues te diría que, ¿por qué no? Cuando vas a hacer algo, el no ya lo tienes.
¿Y por qué no lo vas a hacer? Y si es que sí, pues eso sería un poco el tema de vida. Genial. I la última, què li diries ara a unes nenes o uns nens que comencen a practicar l'handbol? Pues que disfruten, sobre todo, que se lo pasen bien. Y más que a los nenes, se lo diría a los padres, que no le metan presión, que no griten en las gradas, que es deporte, es salud, que tienen que disfrutar y que al final esto es un deporte sano y los valores que se aprenden en este deporte son muy importantes como para mancharlos con presiones desde la grada, insultos cuando son infantiles y cadetes. Y creo que en este caso mi mensaje va más para los padres, para los niños, porque así van a disfrutar mucho más. Buah, fantàstic, m'encanta aquest missatge. Cristina Polonio, no ens robem més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Dunker 176 i moltíssima sort aquest cap de setmana i, evidentment, el que queda de temporada. Ens anirem seguint. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Adeu.